Vamos a ver. Seno de alfa más beta. ¿Cuánto es el seno de la suma de dos ángulos? Es decir, supongamos que yo conozco seno y coseno de alfa, que eso es conocido por mí, y que también es conocido por mí seno y coseno de beta. Podríamos estar hablando de 30, 45, 60 grados. Vale. ¿Cómo puedo deducir yo el seno de la suma de dos ángulos? Yo, por ejemplo, conozco el seno de 30. Conozco el seno de 45. ¿Qué pasa si quiero calcular el seno de 75? Esto lo haremos luego. ¿Qué pasa si quiero calcular el seno de 75 grados? 75 grados es la suma de 30 y de 45. Ojo, estoy diciendo 75 grados, lo que está dentro del seno, es la suma de 30 y de 45. ¿Significa que el seno de 30 más 45 es seno de 30 más seno de 45? La respuesta es que no. Y esto no debería ni siquiera haberlo escrito, porque contribuye a crear memoria negativa. No, nos gustaría que fuese así, ojalá fuese tan sencillo, pero no es así. El seno de la suma de dos ángulos no es directamente el seno del primero más el seno del segundo. Si eso pasara con todos los ángulos, se diría que la función seno es lineal para la suma. Pero no lo es, lo puedes comprobar. Puedes coger la calculadora, teniéndola en el modo de grados, seno de 75, lo calculas por un lado, y por otro lado calculas seno de 30 y seno de 45 y los sumas. Verás que no te da la misma cantidad. ¿De acuerdo? O sea, hacer la suma de los ángulos no significa hacer la suma de los senos cuando queremos sacar el seno del nuevo ángulo. Entonces, si yo quiero sacar el seno, como es el caso, yo conozco el seno de 30, también conozco el coseno de 30 y el coseno de 45. Conociendo senos y cosenos de unos cuantos ángulos, ¿puedo yo deducir el seno, el coseno de operaciones hechas con dichos ángulos? La respuesta es que sí, pero no son unas relaciones intuitivas, no es algo directo, no es seno de alfa más seno de beta, esto no sucede, y vamos a escribir la fórmula correcta y vamos a demostrarla geométricamente. El seno de la suma de dos ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. Esto lo vamos a practicar después. Pero esta es una fórmula ya de trigonometría un poco más avanzada que debes recordar. La vamos a demostrar y la usaremos en algunos ejemplos, por ejemplo con 75. Con 75 lo deduciremos. Muy bien, vamos a ver, me tengo que proveer de diferentes colores para hacer la demostración. Entonces, la idea es la que ya he descrito. Yo conozco el seno y el coseno de los ángulos elementales, de alfa y de beta. Conozco el seno y el coseno de alfa y de beta. Tengo toda la información necesaria de ellos. Y me preocupa el ángulo alfa más beta. Entonces, lo que he hecho ha sido, en la circunferencia goniométrica, dibujar un cierto ángulo alfa, dibujar un cierto ángulo beta. Atención que están uno puesto a continuación del otro. Eso significa que todo ello es alfa más beta. Entonces, si yo cojo y proyecto este punto aquí, en realidad estoy sacando el seno, esta altura es el seno de alfa más beta, porque es de todo. El seno de beta sería otra cosa. Ahora comentaremos lo que es el seno de beta.
¿De acuerdo? Porque he puesto uno a continuación del otro. Entonces, toda la amplitud es alfa más beta. Si esto es 30 y esto es 45, partiendo desde aquí abajo, ¿cuántos grados tengo que moverme para llegar ahí? 75 grados. Entonces, esa barra, si no me enseñan esto, es la de un ángulo bastante amplio, cuyo seno es este de aquí, pero es del ángulo completo. Esta longitud de aquí, es el seno de alfa más beta. Esta es la que queremos averiguar. Esa es la que queremos averiguar. Y la vamos a averiguar con la siguiente construcción. Me vengo a este punto y trazo desde él una perpendicular a esta línea, la línea divisoria de un ángulo con el otro. Esto que acabo de dibujar, así con rayitas, eso sí que es el seno de beta, porque es como si lo hubiese inclinado. Como si hubiese inclinado el ángulo beta, esto vale 1 porque estoy en la circunferencia goniométrica, y ahora entra lo que he explicado en el vídeo anterior, lo de la proyección en vertical y en horizontal. Esta longitud proyectada aquí es el seno de beta. Esa longitud proyectada aquí abajo es el coseno de beta. Y eso es lo que voy a marcar a continuación. Esta longitud de aquí, esa longitud de ahí, es el coseno de beta. ¿Por qué? Porque es el ángulo beta con basado en un triángulo rectángulo y proyectado directamente en horizontal. Ese es el coseno, pero es del segundo ángulo. Esto es el coseno de beta. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Desde este punto trazo una vertical también perpendicular al punto de partida. ¿Cómo encuentro esta longitud de aquí? Pues esta longitud de aquí será coseno de beta multiplicado por el seno de alfa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una proyección en vertical. Ahí es donde entra lo que he explicado en el vídeo anterior. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, conozco el ángulo agudo y tengo la hipotenusa, proyectar en vertical es hacer C por el seno de alfa. Proyectar en horizontal es C por el coseno de alfa. Bueno, pues esta longitud entera es el coseno de beta. Es el coseno de beta, de eso te tienes que convencer. El ángulo beta está girado, pero si estuviese él solo, el ángulo beta en la circunferencia, su seno sería este y su coseno sería este de aquí. Entonces, esta longitud es el coseno de beta multiplicado por el seno de alfa. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la longitud en oblicuo, proyectar en vertical es multiplicar por el seno del ángulo en cuestión. Esto es coseno de beta por el seno de alfa. Coseno de beta por el seno de alfa. Y con esto tenemos una parte del total. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta línea que acabo de dibujar coincide con esta, es el seno de alfa más beta. Desde aquí, en vertical, coincide con esto. Es el seno de todo el ángulo, de 30 más 45, por ejemplo. Y trazo aquí una horizontal perpendicular también. Entonces, este trozo sabemos cuánto mide, lo hemos deducido.
Hemos cogido el ángulo beta, lo hemos proyectado en horizontal y eso es coseno de beta, 1 por coseno de beta, porque estamos en la circunferencia goniométrica. Y ahora ese coseno de beta lo hemos proyectado en vertical y tengo seno de alfa por coseno de beta. Eso es este trozo que coincide con este trozo de aquí. El que me falta es este, desde aquí hasta aquí. Entonces, el punto clave ahora es el de este ángulo. Ese ángulo es alfa. ¿Por qué? Porque mira cómo ha sido construido. Esto es un poco geometría elemental. Si yo tengo un triángulo, a ver si me sale un triángulo decente, un ángulo, mejor dicho, más que un triángulo, un ángulo. Voy a utilizar el azul, que dibuja mejor. Si yo tengo un ángulo, trazo una perpendicular, voy a usar otros colores, trazo una perpendicular a un lado, perpendicular a un lado, y ahora desde aquí trazo la perpendicular al otro lado. Lo que estoy haciendo es como girar el ángulo. Dos ángulos que son perpendiculares en sus costados son el mismo ángulo. Son el mismo ángulo. Este lado es perpendicular a este lado es perpendicular a este. Ese ángulo es igual que este. Esto es una propiedad de geometría elemental. Entonces, el ángulo que tengo aquí es perpendicular a este de alfa y este otro vertical que acabo de trazar es perpendicular a este de aquí de alfa, al comienzo de alfa y al final de alfa. Entonces, ¿qué es esta longitud de aquí? ¿Qué es esta longitud de aquí? Es el seno de beta. Esta longitud es el seno de beta, porque es el ángulo beta perpendicular proyectado ahí, el ángulo beta proyectado hacia adelante. Estamos haciendo esta operación y esta longitud es 1, el radio vale 1, por lo tanto todo esto es el seno de beta. ¿Y cuánto vale este trozo de aquí? Pues si giramos la vista a 90 grados, lo que estaremos viendo es que tenemos un triángulo, de manera que conocemos el ángulo alfa y conocemos su hipotenusa. Conocemos su hipotenusa, que vale seno de beta, y conocemos el ángulo. Hacer esta proyección aquí es como la proyección en horizontal, que significa multiplicar por el coseno de alfa. Significa multiplicar por el coseno de alfa. Es seno de beta multiplicado por el coseno de alfa. La idea es la siguiente. Yo quiero sacar el seno de alfa más beta. Ese seno de alfa más beta está aquí. Lo saco en dos trozos. Uno de ellos vale seno de alfa coseno de beta, da igual el orden. El otro vale coseno de alfa seno de beta. Los he sacado en dos trozos divididos por ese punto. ¿Cuánto vale el seno de alfa más beta? Pues la suma de las dos cantidades. Seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Este trozo rojo de aquí, que coincide con este, y este trozo rojo de aquí. Y esa es la forma, es una de las formas que hay para deducir en el primer cuadrante la fórmula del seno de la suma de dos ángulos. Y ahora lo vamos a practicar con ángulos conocidos.